Estimados estudiantes, vamos a empezar la clase número 11 de Química General 2, sección B, segundo semestre del 2022, Facultad de Agronomía, su catedrático Walter Arnoldo de la Roca Cuellar, con número de personal 2002-0176. Como estamos teniendo ahora el procedimiento para dejar constancia de mi trabajo, la hora que fue contratado, estoy grabando estas clases y bueno, sería otra forma de podernos poner al día si es que se reanuda el semestre, teniendo grabaciones asincrónicas. Entonces vamos a seguir con la unidad 3, equilibrio químico. Vamos a seguir en donde nos quedamos en la clase número 10. Muchas gracias y comenzamos. Bueno, entonces vamos a continuar viendo los factores que afectan el equilibrio. Ya vimos cómo hacemos los cálculos, ya vimos cómo definimos hacia dónde está desplazado el equilibrio. Entonces vamos a ver esta parte que es importante también para averiguar cómo podemos nosotros afectar lo que es el equilibrio. Bueno, entonces vamos a ver lo que son los factores que afectan al equilibrio. De esto van a hacer algún experimento en el laboratorio también, ¿verdad? Factores que afectan el equilibrio. El equilibrio químico representa un balance entre las reacciones hacia la derecha y hacia la izquierda. En la mayoría de los casos, este balance es muy delicado. Los cambios en las condiciones experimentales pueden alterar el balance y desplazar la posición del equilibrio para que se forme mayor o menor cantidad de producto deseado. Por supuesto, estas condiciones normalmente lo que nosotros vamos a querer es hacer una reacción más eficiente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos que la posición del equilibrio se desplaza hacia la derecha, significa que la reacción neta ahora va de izquierda a derecha o sea la reacción directa. Las variables que pueden controlar en forma experimental son la concentración, la temperatura, el volumen y el volumen. Vamos a ver el principio de Le Chatelier, que era un químico francés. Existe una regla general que ayuda a predecir en qué dirección se desplazará una reacción en equilibrio cuando hay un cambio de concentración, presión, volumen o temperatura. Esta regla, conocida como principio de Le Chatelier, establece que si se presenta una perturbación externa sobre el sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. Bueno, esto es un principio general, ¿verdad? Siempre todos los sistemas van a tratar de estar en equilibrio, ¿verdad? Y van a ajustarse de tal forma que van a volver a estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces esto pues se aprecia en el principio de Chatelier con las reacciones químicas, pero no solamente con eso sucede. Henri-Louis Le Chatelier, 1850-1936, químico francés. Le Chatelier realizó trabajos en el área de metalurgia, cementos,
cristales combustibles y explosivos. También se destacó por sus habilidades en administración industrial. Es de los pocos científicos, ¿verdad?, que trabajaba en la industria, ¿verdad?, porque la mayoría realizaba trabajos a nivel universitario o de instituciones de investigación. El término perturbación significa aquí un cambio de concentración, presión, volumen o temperatura que altera el estado de equilibrio de un sistema. El principio de Chatelier se utiliza para valorar los efectos de tales cambios. Vamos a ver primero los cambios en la concentración. El tiocianato de hierro 3, FeSnC3, se disuelve fácilmente en agua y da como resultado una disolución de color rojo por la presencia del ion tiocianato más 2 hidratado. El equilibrio entre el tiocianato más 2 no disociado y los iones hierro más 3 y tiocianato está dado por. Entonces acá tenemos los iones tiocianato de hierro más 2, es de color rojo, y este se disocia en iones hierro más 3, que es de color amarillo claro, y el tiocianato, que es incolor. Entonces, este experimento pues lo hacemos en el laboratorio, ¿verdad?, de Química General 2, y es muy ilustrativo. Acá tenemos, se dan cuenta, el color amarillo de lo que es el hierro más 3, y acá tenemos los colores rojos que son del tiocianato de hierro 3, ¿verdad?, acomplejado, y acá tenemos también el color amarillo, ¿verdad? Bueno, entonces esas son las transformaciones que nosotros vamos a realizar y realizamos en lo que es el laboratorio, y podemos ver nosotros en una forma real, en una forma visual, los cambios que suceden según el principio de Le Chatelier. Pues entonces, ¿qué sucede cuando agregamos tiocianato de sodio, NaSCN, a esta disolución? En este caso, la perturbación sobre el sistema en equilibrio es un aumento en la concentración de tiocianato debido a la disociación del tiocianato de sodio, que es completamente soluble. Para contrarrestar esta perturbación, algunos iones de hierro más 3 reaccionan con los iones tiocianato añadidos y el equilibrio se desplaza hacia la derecha, de derecha a izquierda, o sea, la reacción inversa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi solución se va a poner más roja, jóvenes. Bueno, entonces, fíjense pues, esta es la reacción que me va a darme. Entonces, es importante, chicos, entender, ¿verdad?, qué es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, fíjense pues, vamos a tener la reacción. La reacción es tiocianato acuoso, que en medio acuoso va a dar iones más 3 acuosos más tiocianato acuoso. Entonces nosotros sabemos que este es rojo, este es amarillo y este es incolor. Entonces el equilibrio va a estar de esta forma, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que entender es que si el equilibrio se desplaza hacia los productos, el color va a ser cada vez más amarillo, porque este se va a disociar y el hierro es el que tiene color amarillo. Ahora, si el equilibrio se desplaza hacia la regeneración de lo que son los reactivos, entonces el color rojo va a aumentar. Entonces eso es importante, o sea, la reacción directa va a ser para color amarillo y la reacción inversa va a ser color rojo. Bueno, entonces ahora fíjense pues,
ahora yo voy a ingresar una sustancia que me va a modificar el equilibrio. Entonces ahora lo que agregué yo fue tiocianato de sodio. Bueno, entonces este yo sé que es una sal soluble, por lo cual me va a dar un mol de sodio y un mol de tiocianato. Bueno, entonces se dan cuenta que al agregar esta solución a esta, estoy agregando más cantidad de moles de esto. Bueno, entonces para que vuelva a regenerarse lo que es el, el equilibrio, entonces lo que va a pasar es de que algunos moles de hierro van a reaccionar con el tiocianato que agregué de más. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Pues el efecto va a ser un desplazamiento hacia la reacción indirecta. Entonces, ya dijimos que la reacción directa es amarillo y la reacción indirecta es más rojo. Entonces nosotros vamos a poner esta solución más rojo que como estaba inicialmente. Y así lo vamos a nosotros ver en el experimento, ¿verdad? Bueno, es importante que entendamos eso, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Por consiguiente, el color rojo de la disolución se vuelve más intenso en la figura anterior. De igual modo, si agregamos nitrato de hierro 3, que sería FeNO3, a la disolución original, el color rojo también se acentúa. ¿Por qué? Los iones hierro más 3 añadidos provenientes del nitrato de hierro 3 desplazaría el equilibrio hacia la izquierda o de derecha a izquierda, o sea, la indirecta. Bueno, entonces agregamos nosotros otra sustancia y miremos cómo afecta. Entonces ahora lo que vamos a agregar es nitrato de hierro 3. Esto es una sal soluble, todos los nitratos son solubles, ¿verdad? Entonces vamos a tener, se dan cuenta, un mol de hierro más 3 moles de nitrato menos 1. Pues entonces ahora se dan cuenta que lo que va a reaccionar va a ser el tiocianato con el exceso de hierro que tengo, y el equilibrio también se me va a desplazar hacia la reacción indirecta, aumentando la intensidad del rojo. Y así pasaría también con la anterior. Bueno, entonces esto es importantísimo porque nos va a servir también cuando veamos en la siguiente unidad, veamos equilibrio iónico. Bueno, entonces ese sería el primer ejemplo. O sea, estamos desplazando hacia la indirecta, o sea, el incremento del color rojo. Pues entonces ahora el ácido oxálico se ioniza en agua formando ion oxalato, el cual se une fuertemente a los iones hierro libres. Estos iones se consumen a medida que se forma el ion estable oxalato de hierro 3 de color amarillo. En consecuencia, se disocian más unidades de tiocianato de hierro 3 y el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, o sea, la reacción directa. Y como dijimos, la reacción directa nos da color amarillo, la reacción inversa nos da más color rojo. Bueno, entonces ahora el equilibrio se va a desplazar hacia
la reacción directa. Bueno, entonces ahora miremos. Ahora lo que agregué fue ácido oxálico, que es C2O4. ¿Ok? Entonces, en este caso, se desplaza. En este caso es un ácido débil, entonces aquí tiene equilibrio. Bueno, entonces acá se desplaza H más C2O4, aquí es 2, perdón, 2O4 menos 2. Bueno, entonces se da cuenta que ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora lo que va a pasar es de que este oxalato va a reaccionar con el hierro más 3. Entonces el hierro más 3 que se formó en la anterior acuosa va a reaccionar con el oxalato y me va a formar un complejo. Me va a formar un complejo que va a ser el hierro C2O4 menos 3. Y entonces tenemos nosotros que ¿qué estamos haciendo acá? Estamos eliminando este hierro. Lo estamos quitando. O sea que acá lo estaríamos eliminando. Entonces, al eliminar ese hierro, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que va a pasar ahora es de que el equilibrio se va a desplazar hacia la regeneración o la generación de un hierro 3 que se perdió para que se vuelva el equilibrio a poner. Entonces, va a haber un desplazamiento hacia la reacción directa. Y como dijimos, la reacción directa, ¿qué va a hacer? Me va a poner amarillo la solución. O sea que va a bajar el color rojo y se me va a poner amarilla. ¿Ok? Entonces acá el equilibrio se desplaza hacia la reacción directa. La disolución roja se volverá amarilla debido a que los iones de oxalato de hierro más 3 formados, porque como desaparecen, y al desaparecer el sistema debe generar otra molécula de hierro, y entonces al generar otra molécula de hierro pues me va quitando el color rojo y se va pasando a amarillo. Este experimento demuestra que todos los reactivos y productos se encuentran en el sistema de reacción en equilibrio. Suponga ahora que se agrega algo de ácido oxálico a la disolución original. Entonces, además, al aumentar las concentraciones de los productos hierro más 3 y tiocianato, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Y al disminuir la concentración del producto hierro 3, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, o sea, a la reacción directa. Estos cambios son los que predice el principio de Le Chatelier. Entonces, esto es como una balanza, chicos. Entonces, en el lugar en donde se pierda, entonces la balanza debe moverse a manera de que el equilibrio vuelva a formarse. Igual, si tienen en otro lado tienen más material, entonces igual para ustedes nivelar la balanza tienen que agregar del otro lado para que se compense el desequilibrio. Bueno, vamos a ver a temperatura de 720 grados la constante de equilibrio Kc para una reacción
de 1 mol de nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno gaseoso, tenemos lo siguiente. Disculpen que se me pasó aquí una. Entonces, y tenemos 2 moles de amoníaco gaseoso. La reacción es homogénea. Ahora, el Kc de 2.37 por 10 a la menos 3. En cierto experimento, las concentraciones de equilibrio son: nitrógeno va a ser 0.683 molar, hidrógeno 8.8 molar y amoníaco 1.05 molar. Suponga que se añade cierta cantidad de amoníaco a la mezcla, de modo que la concentración aumenta a 3.65 molar. A. Utiliza el principio de Le Chatelier para predecir en qué dirección se desplazará la reacción neta para alcanzar un nuevo equilibrio. B. Confirme su predicción calculando el cociente de reacción QC y comparando con el valor K. C. Bueno, entonces se dan cuenta. El numeral A dice tensión aplicada al sistema por la adición de lo que es el NH3. Entonces, fíjense pues. Vamos a ponerla. Entonces nosotros vamos a deducir lo que pasa según el principio de Le Chatelier y de ahí lo vamos a comprobar con datos, ¿verdad, jóvenes? O sea que, por eso, el principio de Le Chatelier es reconocido porque se ha comprobado a nivel experimental. Bueno, entonces nosotros tenemos esta reacción más H2 gaseoso que nos va a dar NH3, nos va a dar 2 moles y este me da 2. Entonces ahí estaría la reacción. Bueno, entonces se dan cuenta. Reacción directa, formación del NH3. Reacción inversa, formación de nitrógeno e hidrógeno. Bueno, entonces, fíjense pues. La tensión aplicada al sistema es la adición de NH3. Para contrarrestar el efecto, una parte del NH3 reacciona para producir N2 y H2 hasta que se establece un nuevo equilibrio. Por tanto, la reacción neta se desplaza de derecha a izquierda. ¿Ok? Es decir, la reacción inversa. Entonces, fíjense pues, aquí yo lo que agregué aquí NH3 al sistema, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Se dan cuenta que en lugar de tener 2 moles, ahora, por ejemplo, puedo yo suponer que tiene 3 o más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este efecto me va a hacer que se generen más reactivos, o sea, la reacción indirecta. Entonces, eso sería lo que yo deduciría de lo que pasaría con el efecto de Le Chatelier. Bueno, entonces ahora vamos a comprobar si realmente pasa eso con los datos que tenemos. Bueno, ve, al instante en el que se añade un poco de NH3, el sistema deja de estar en equilibrio, el cociente de reacción está dado por. Entonces nosotros sabemos que QC va a ser igual a la concentración inicial de amoníaco elevado al cuadrado dividido la concentración de nitrógeno inicial por la concentración de nitrógeno elevado al cubo. De hidrógeno, aquí está mal, miren joven. Acá está mal. Aquí no es nitrógeno, no, que es hidrógeno. Todos nos confundimos, ¿no, joven? Bueno, entonces tenemos los datos que es 3.65 al cuadrado partido .683 multiplicado por 8.80 elevado al cubo. Bueno, entonces ¿cuánto nos sale eso? El QC nos sale 2.86 por 10 a la menos 2. Hagamos el cálculo, jóvenes, por favor.
13.65 elevado al cuadrado, 3.65 elevado al cuadrado dividido 0.683 multiplicado 8.80 elevado al cubo, cerramos paréntesis, y me sale 2.86 por 10 a la menos 2, ¿ok? Bueno, entonces ese sería el QC. Si se dan cuenta, este QC, si yo lo comparo con el QC que tenía, vamos a apuntar aquí arriba cuál era el QC que decía. Acá el QC que tiene la reacción esta es igual a 2.37 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Bueno, entonces comparado con el valor que nos dio, ¿se dan cuenta que es mayor o es menor? Es menor. Entonces quiere decir de que el equilibrio está desplazado hacia la reacción directa, ¿verdad? Hacia la formación del NH3. Como este valor es mayor, 237 menos 3, perdón, es mayor que el 286, pues la reacción neta se desplaza de derecha a izquierda, o sea, la indirecta, hasta que QC se haga igual a KC. Entonces se dan cuenta que eso me confirma que el equilibrio está desplazado hacia la regeneración de los reactivos. Se dan cuenta que 237 por 10 a la menos 3, que es el valor, y a nosotros nos dio el valor de QC, nos dio 2.86 por 10 a la menos 2. Entonces este valor es más grande, QC es mayor que KC. Entonces, reacción indirecta. ¿Qué hace la reacción indirecta? Me regenera, como pasó acá, me regenera a los reactivos. Pues entonces yo comprobé con este cálculo el efecto de Le Chatelier, que lo había calculado únicamente por el análisis. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir de que el principio de Le Chatelier pues sí funciona. Ahí tienen ustedes un ejercicio para el resumen de la unidad 3. Vamos a ver los cambios en el volumen y la presión. Los cambios de presión normalmente no alteran las concentraciones de las especies reactivas. En fase condensada, por ejemplo, en disolución acuosa, ya que los líquidos y los sólidos son prácticamente incompresibles, o sea que no se pueden comprimir. En cambio, las concentraciones de los gases son muy susceptibles a los cambios de presión. Al examinar de nuevo la ecuación, tenemos la ecuación de los gases ideales, PV es igual a nRT. De ahí despejamos la presión, NB va a ser equivalente a concentración. Se nota que P y B se relacionan en forma inversa. A mayor presión, menor volumen y viceversa. Observe también que el término N partido B es la concentración del gas mol litro y varía directamente con la presión. Eso es lo importante, no solamente de ver una ecuación, sino también interpretar las relaciones entre los mismos. Cambios de temperatura. Los cambios de concentración, presión o volumen pueden alterar la posición del equilibrio, es decir, las cantidades relativas de reactivos y productos, pero no modifican el valor de la constante de equilibrio. Ojo con esto. Esta solo se altera con los cambios de temperatura. Para entender esto, consideremos la reacción. N2O4 gaseoso que me da 2 moles de NO2 gaseoso. La reacción hacia la derecha es
endotérmica, absorbe calor, delta H estándar mayor que 0. Ahora se dan cuenta que cuando yo agrego calor como parte de los reactivos, lo que voy a obtener es la reacción, pero ahora se dan cuenta aquí es endotérmica debido a que la entalpía es positiva. ¿Por qué? Porque este cambio necesita de energía para llegar a la energía del NO2. Porque en una reacción endotérmica son más estables los reactivos que los productos. Entonces la energía tiene que aumentar hasta que lleguen a la energía de los productos. Por lo que la reacción inversa es exotérmica, o sea que la reacción de productos a reactivos libera calor, delta H0 es menor que 0. Entonces ahora la reacción inversa es 2NO2 gaseoso que me va a dar un mol de N2O4 gaseoso más calor. Se dan cuenta que aquí el calor está en los productos. Y el signo del delta H es negativo, lo que significa que la reacción es exotérmica, o sea que nosotros vamos a percibir un aumento de la temperatura del recipiente que nosotros estemos utilizando. En el equilibrio a una temperatura determinada, el efecto térmico neto es 0, porque no hay una reacción neta. Si tratamos el calor como si fuera un reactivo químico, entonces una elevación en la temperatura agrega calor al sistema y una caída de temperatura retira calor al sistema. Entonces se dan cuenta, por eso ponemos el calor cuando es exotérmica en los productos y cuando es endotérmica en los reactivos. Como en un cambio de cualquier otro parámetro, concentración, presión o volumen, el sistema se desplazará para reducir el efecto del cambio. ¿Ok? Y por eso nosotros pues decimos de que una reacción exotérmica lo va a favorecer una baja de la temperatura del medio y una endotérmica al revés, ¿va? Una elevación del medio pues favorecería la endotérmica. Por tanto, un incremento en la temperatura favorece la redirección de la endotérmica de la reacción de izquierda a derecha o la directa, que disminuye el N2, la concentración de N2O4 e incrementa la de NO2. Un descenso en la temperatura favorece la dirección exotérmica de la reacción de derecha a izquierda, o sea, la inversa, en la ecuación de equilibrio, que disminuye la concentración de NO2 y aumenta la concentración de N2O4. En consecuencia, la constante de equilibrio está dada por... Entonces acá tenemos lo que es la constante Kc, aumenta cuando el sistema se calienta y disminuye cuando el sistema se enfría. En resumen, un aumento en la temperatura favorece una reacción endotérmica y una disminución de la temperatura favorece la reacción exotérmica. Entonces, fíjense, pues en una reacción exotérmica genera calor, pero si nosotros consideramos al calor como un producto, pues al enfriarlo vamos a quitar ese calor, por lo cual vamos a desplazar el equilibrio hacia la reacción directa, ¿verdad? En cambio, si nosotros a una reacción exotérmica le agregamos calor de parte del exterior, entonces vamos a aumentar, en este caso, el calor que está en los productos, por lo cual va a sufrir un desplazamiento hacia la reacción indirecta. Y lo mismo ocurriría con una reacción endotérmica, solo que a la inversa, porque el calor en la endotérmica estaría en los reactivos. Entonces, si nosotros aumentamos lo que es la temperatura como está en los reactivos, quiere decir que desplazamos hacia la reacción directa.
Pero si nosotros enfriamos, quiere decir de que vamos a estar quitando el calor de los reactivos, por lo cual la reacción que vamos a favorecer es la inversa. Bueno, vamos a ver el efecto de un catalizador. Sabemos que un catalizador cambia la rapidez de una reacción al reducir la energía de activación. Sin embargo, un catalizador disminuye la energía de activación de la reacción hacia la derecha y de la reacción hacia la izquierda en la misma magnitud. Podemos concluir que la presencia de un catalizador no modifica la constante de equilibrio y tampoco desplaza la posición de un sistema en equilibrio. Si un catalizador se añade a una mezcla de reacción que no está en equilibrio, solo provocará que la mezcla alcance más rápido el equilibrio. La misma mezcla en equilibrio se obtendrá sin el catalizador, pero habría que esperar más tiempo. ¿Se acuerdan, jóvenes, de que hablamos en su momento con lo que era la unidad 2? Que el catalizador en este caso sería un catalizador positivo porque estamos hablando de que aumenta la velocidad. Pero el catalizador, también hay catalizadores negativos que la disminuyen, ojo. Entonces cuando decimos catalizador, no necesariamente debe aumentar la velocidad. Bueno, resumen de los factores que pueden modificar la posición del equilibrio. Hasta aquí hemos analizado 4 maneras en las que se puede alterar un sistema de reacción en equilibrio. Es importante recordar que de las 4, solo un cambio en temperatura modifica el valor de la constante de equilibrio. Los cambios en la concentración, presión y volumen pueden cambiar las concentraciones de equilibrio en la mezcla de reacción, pero no modifican la constante de equilibrio. O sea, que quiere decir de que ustedes trabajan a una temperatura dada y cambian concentración, presión y volumen, la constante va a ser igual. Pero si ustedes modifican temperatura, la constante, el valor de constante se modificaría. En tanto que la temperatura no cambie. Un catalizador puede acelerar el proceso, pero no tiene efecto sobre la constante de equilibrio o sobre las concentraciones en equilibrio de las especies. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? 1. Equilibrios heterogéneos. 2. Resumen de las reglas para escribir las expresiones de constante de equilibrio. 3. ¿Qué información proporciona la constante de equilibrio? 4. Predicción de la dirección de una reacción, si va hacia la reacción directa o la reacción inversa. 5. Cálculo de las concentraciones de equilibrio, cuando conocemos el valor de la constante de equilibrio. Factores que afectan el equilibrio químico. Principio de Le Chatelier. Cambios de la concentración. Cambios en el volumen y la presión. Cambios en la temperatura. Catalizadores positivos, porque aumentan la velocidad. Bueno, entonces eso sería lo que sería la unidad 3. Bueno, entonces vamos, con eso terminaríamos la unidad 3. Espero que les haya quedado claro. Realmente pues los temas como los tratamos es de una forma bastante rápida debido a lo denso que tenemos el programa, pero son conocimientos bastante importantes para entender cómo funcionan lo que son las reacciones. Entonces empezamos ahorita con la unidad 4, ¿verdad? Como les dije, en el primer parcial va a entrar hasta la unidad 2, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Empezamos con la unidad 4. Esta unidad 4 es la unidad más larga del curso, junto con la que quitamos la unidad 5, ¿verdad, jóvenes? Debido a que nos quitaron un periodo este semestre.
Bueno, entonces vamos a ver los objetivos. Que el estudiante primero conozca las generalidades de los ácidos y bases en medio acuoso. 2. Que conozca las diferentes teorías ácido-base que se desarrollaron a través de la historia. Arrhenius, Bronsted y Lewis. Que conozca las propiedades físicas del agua, que conozca y pueda realizar cálculos de pH en soluciones acuosas. Y 5. Que conozca las fuerzas de los ácidos y las bases. Entonces, eso va a ser nuestra misión para esta unidad 4, parte 1. Como dice, la unidad se llama equilibrio iónico. Y lo que vamos a ver aquí en su mayoría va a ser el equilibrio ácido-base. Aunque también vamos a ver equilibrio de solubilidad, el KPS. Bueno, algunos de los procesos más importantes de los sistemas químicos y biológicos son reacciones ácido-base en disolución. En esta unidad, el primero de los dos que se relacionan con las propiedades de los ácidos bases, estudiaremos algunas definiciones de ácidos y bases, la escala de pH, la ionización de ácidos y bases débiles y la relación entre fuerzas de los ácidos y las estructuras moleculares. También analizaremos los óxidos que pueden actuar como ácidos y como bases, que eso ya vimos un poco en la 1. Bueno, entonces la primera teoría que se desarrolló de lo que es ácido-base fue propuesta por Arrhenius. Entonces, Arrhenius lo que dijo fue que los que dan protones son ácidos y los que dan OHs son bases, ¿verdad? Esa es la primera definición y en realidad pues solo ciertos compuestos cumplen con esto, porque por ejemplo bases no solamente son los que dan OH y vamos a ver posteriormente en otra teoría. Bueno, ahora Bronsted-Lowry, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, entonces quiere decir, él dijo que ácido es lo que da protones y base es lo que recibe protones. Entonces, esta teoría está más avanzada que la de Arrhenius, ¿ok? Esta teoría pues todavía la utilizamos, ¿verdad? Y es importante para el entendimiento del equilibrio ácido-base. Bueno, luego de esto viene la última, que es la que desarrolló Lewis o Lewis. Y aquí lo que nos dice es que un ácido es alguien que recibe electrones y una base es la que da electrones. Entonces, esta teoría de Lewis me explica todas las relaciones ácido-base que existen en la química conocida. Les digo conocida porque puede ser de que eso varíe con el tiempo, ¿va, jóvenes? Así que aquí siempre como científicos sabemos que todo puede ir cambiando según cómo se van haciendo los descubrimientos científicos. Bueno, entonces acá tenemos el espectro de lo que son el pH y las sustancias que nosotros podemos asociar. Entonces acá desde el 6 hasta el 0 sería un pH ácido, o sea, tiene más protones que el agua. En cambio, acá tenemos el neutro, que sería el agua, ¿verdad? El agua pura. Y luego tenemos la sección alcalina, que sería el pH mayor a 7. Y es considerado más básico que el pH neutro. En cambio, en el caso de la parte ácida, pues los valores de pH son menores a 7. Bueno, el valor de 7 es muy importante porque casi todos los procesos relacionados con la vida están relacionados con agua, ¿verdad? Nosotros mismos, las plantas, tienen el medio por el cual manejan los nutrientes es por agua, ¿verdad? O unas sustancias que tienen mucha cantidad de agua. Bueno, entonces ahora podemos ver acá en esto
que un pH ácido, por ejemplo, tiene el vino, tiene la cerveza. Acá tenemos en 4, tenemos las donas, las hamburguesas, la Coca-Cola. En pH 5 tenemos, perdón, la cerveza, el café. Tenemos acá los refrescos, ¿verdad? Algunas bebidas saborizadas. Y luego tenemos, y también azucaradas, ¿va, chicos? Acá en pH neutro pues tenemos lo que es el agua pura, ¿ok? Bueno, entonces en la parte alcalina, miren, se dan cuenta que están todos los vegetales y por eso es recomendable nosotros el consumo de vegetales y frutas. Acá tenemos alcalino, ya tenemos la mora, a pesar de que uno pensaría que es ácido, el banano. Tenemos la naranja, el limón, las fresas, la manzana. Tenemos la piña, la cebolla, el kiwi, los limones, no, los mangos creo que son ahí, aguacates, sandía, espárragos y otros vegetales, ¿verdad? Y normalmente el pH alcalino favorece a muchos procesos a nivel bioquímico. Acá tenemos la foto de. Este es, si no estoy mal, este es Lowry y este es Bronsted. La definición de un ácido de Bronsted como una sustancia capaz de donar un protón y una base de Bronsted como una sustancia que puede aceptar un protón. En general, estas definiciones son adecuadas para analizar las propiedades y las reacciones de los ácidos y bases. Como les decía, chicos, esto es una teoría más completa que la de Arrhenius, porque ya incluye más sustancias ácido-base. En el caso de Arrhenius solo decía bases o H, y realmente hay más. Una extensión de la definición de Bronsted de ácidos y bases es el concepto de par conjugado ácido-base, que se define como un ácido y su base conjugada, o como una base y su ácido conjugado. Este concepto es fundamental para entender el proceso de ácido-base. O sea que, en realidad, a veces nosotros ponemos de forma simplista lo que es una reacción ácido-base. Aquí vamos a aprender con los conceptos de Bronsted-Lowry cómo se debiera de poner, ¿verdad? La base conjugada de un ácido de Bronsted-Lowry es la especie que resulta cuando el ácido pierde un protón, ¿se dan cuenta? Por eso un ácido va a dar origen a una base conjugada y una base va a dar origen a un ácido conjugado, ¿se dan cuenta? Contrarios. A la inversa, un ácido conjugado resulta de la adición de un protón a una base de Bronsted. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es muy importante que tengamos el concepto. Todo ácido de Bronsted tiene una base conjugada y todo base de Bronsted tiene un ácido conjugado. Entonces, cuando estamos hablando del principio de ácido base de Bronsted-Lowry, tenemos que tener 4 especies, ¿verdad? El ácido, la base, el ácido conjugado y la base conjugada. Y así es el proceso, en realidad. Entonces, porque a veces nosotros solo ponemos H, digamos cuando ponemos ácido, ponemos el ácido y ponemos H más. Y en realidad el ácido está reaccionando con el agua, ¿ya? Por ejemplo, el ion cloruro Cl- es la base conjugada que se forma a partir del ácido clorhídrico y el agua es la base conjugada a partir del ácido H3O+, ion hidrógeno. ¿Se dan cuenta que aquí estamos incluyendo más cosas? Normalmente acá, miren, podemos decir el ácido clorhídrico, el agua, el ácido clorhídrico sería el ácido, es un ácido fuerte, el agua sería una base, porque el agua tiene la característica que es anfótero, o sea que puede funcionar como ácido o como base. Entonces, en este caso, como es un ácido, este va a funcionar como una base. Entonces, el ácido va a tener carga positiva. Entonces el hidróneo sería
el ácido. Se dan cuenta que este ácido viene del agua. Cuando el ácido protonó al agua. Aquí tienen. Normalmente nosotros ponemos H+, pero se dan cuenta que esta es la relación que realmente pasa. Y ahora, el cloruro negativo, el valor negativo significa de que es una base. Entonces, esta sería la base conjugada del ácido clorhídrico. Entonces, las relaciones como nosotros las vamos a ver es de la siguiente forma. Este está relacionado con este y este estaría relacionado con este. Se llama par iónico. Este sería el ácido y este sería la base conjugada. Este sería la base y este sería el ácido conjugado. Entonces, hay una relación bastante importante. En este caso, se dan cuenta que este es un ácido fuerte. Entonces la base conjugada es débil. Acá la base es débil. Entonces el ácido conjugado es fuerte. Siempre va a ser contraria. Si no, no se daría la reacción, jóvenes. Entonces eso, por favor, apuntarlo. Esto es pregunta de examen. Bueno, vamos a ver pues. Entonces, cuando nosotros ponemos lo que son las relaciones entre un par iónico, entre una reacción ácido-base, tenemos que tener 4 elementos. ¿Se dan cuenta? El ácido, la base, el ácido conjugado, la base conjugada. El ácido normal me va a dar a la base conjugada y la base me va a dar al ácido conjugado. Ok, cuando el ácido es fuerte, la base conjugada es débil. Cuando la base conjugada es débil, el ácido conjugado es fuerte. Ojo. Bueno, del mismo modo, la ionización del ácido acético se representa como. Entonces, miren, pues, acá tengo yo la fórmula estructural del ácido, que es un compuesto orgánico. Acá tengo el ácido acético, tengo el agua, y entonces se dan cuenta que este sería el ácido, pues se llama ácido acético, y este sería la base. En este caso, fíjense pues, el ácido es un ácido débil. Es un ácido débil, es una base débil. Entonces, la base me va a dar origen, a un ácido, conjugado fuerte. Y el ácido me va a dar a una base conjugada fuerte. Porque los dos son débiles, ¿eh? Bueno, entonces, fíjese pues, acá el ácido va a estar relacionado con la base, que se va a llamar en este caso acetato, y el agua va a estar relacionado con el hidróneo. Entonces, ojo, esas relaciones son muy importantes, ¿verdad? Y las vamos a ver y son, como quien dice, indispensables entender cuando hacemos las valoraciones, jóvenes. Ese es un rollo bastante complejo, pero si ustedes tienen los principios de ácido base de Bronsted-Lowry, les es más fácil. Entonces, los subíndices 1 y 2 identifican los dos pares conjugados, ácido-base. Así, el ion acetato, el CH3COO negativo, es la base conjugada del CH3COOH. ¿Se dan cuenta? Ácido débil, base fuerte, base conjugada fuerte. La definición de Bronsted-Lowry también permite clasificar el amoníaco como una base debido a su capacidad de aceptar protones. Bueno, ahí vamos a terminar solo con esto. Entonces ahora miren, acá tenemos el amoníaco, que es una base. Acá tenemos el agua, que va a ser un ácido, se dan cuenta que es anfótero. El ácido va a ser débil. La base dijimos que es débil. Entonces el ácido conjugado va a dar origen a la base. Entonces en este caso la base, que sería la negativa, el OH, el base conjugada es fuerte.
Entonces, este va a ser el ácido conjugado y como la base es débil, el ácido conjugado es fuerte. Y eso es importante porque este amonio puede hidrolizarse. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que el ácido en la base me dio origen al ácido conjugado y el ácido, en este caso el agua, me dio origen a la base conjugada. Y las relaciones, como les dije, son contrarias. Si yo tengo una base débil, me va a dar origen a un ácido conjugado fuerte. Si yo tengo un ácido débil, me va a dar origen a una base conjugada fuerte. En este caso, el NH4 es un ácido conjugado de la base NH3 y el ion hidróxido OH negativo es la base conjugada del agua. Observe que cada átomo de la base de Bronsted que acepta un protón debe tener un par de electrones libres, ¿ok? En este caso el agua tiene dos pares de electrones libres, ¿ok? Y aquí tiene este par de electrones y aquí tiene dos pares de electrones. Entonces acá este es más básico, por lo que este va a recibir el protón, este sería el ácido. Se dan cuenta que aquí, perdón, este es más básico, por lo cual este es más básico. Entonces este va a dar el protón, por eso es que es ácido, y este lo va a recibir, por lo cual es la base, ¿verdad? Este sería la base y el ácido. Bueno, entonces ahí vamos a terminar la clase número 11. Espero que les haya quedado bien esos conceptos que son importantes y básicos para los puntos que vamos a ver posteriormente en esta misma unidad. Entonces me despido. Clase número 11, Química General 2, sección B, segundo semestre 2002, FAUSAC, profesor Walter Arnoldo de la Roca Cuellar, número de registro de personal 2002-0176. Nos vemos en la clase número 12. Se cuidan.